¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen aquí a Mundo Fintech. Yo soy Berenice Trujillo y hoy vamos a estar platicando sobre el llamado SaaS, o más bien Software as a Service. Le doy la bienvenida a Santiago Pezzoni, él es fundador de Digi. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Es un placer. Oye, de entrada me gustaría que primero nos cuentes un poco sobre ti, cuál es tu área de expertise, cómo es que te adentras en este tema del mundo fintech y te vuelves todo un experto de este tema. ¿Cómo no? Bueno, yo soy un economista, tengo un MBA en la Universidad de UC Berkeley y trabajé en consultoría de alta dirección, mucho tiempo trabajando con bancos, bien tradicional, y después trabajé en Mercado Libre y mucho tiempo en Mercado Pago. Entonces ahí entré a mi mundo fintech. Y ahí pasé a fundar Digi justamente con mi socio que lo conocí, de hecho, en Mercado Libre. Ok, interesante. Ahorita me vas a contar un poquito más respecto a ello, vamos a ahondar, pero ¿cómo definirías tú el concepto de software as a service o software como un servicio? ¿Y cuáles dirías tú también que son sus principales ventajas para las empresas de tecnología financiera? ¿Qué usos se les puede dar? Bien. El concepto de software as a service arrancó hace unos 15 años más o menos por una empresa que se llama Salesforce, una empresa americana, donde lo que se hacía antes es, venía una empresa, desarrollaba y te iba y vos comprabas la licencia, te la instalaba en tu compu y lo usabas. Bien como hacía Microsoft Word, ¿no? Que lo comprabas en el store y lo instalabas en tu compu. Esta empresa lo que hizo muy revolucionario es, en vez de yo instalar, yo manejo todo en la nube y yo mes a mes te cobro una suscripción y con eso todo el software se va actualizando mes a mes. Entonces de esa forma vos tenés todo el tiempo la última versión y lo mejor que te puede ofrecer esa empresa. Si vos ves de vuelta el ejemplo de Microsoft Office, que es lo que todos conocemos, Word ya no pasa más que lo compras y lo instalás. Ahora lo compras online, te lo bajas online y mes a mes pagas la suscripción, digamos. Sí, total. Ese es Software as a Service. Oye, bueno, pues está muy moderno el asunto cada vez más. ¿Y cuál es el potencial que le ves tú precisamente en el mercado mexicano? Un país donde ya sabemos que el sector fintech ha crecido sostenidamente los últimos 5 años, sobre todo los últimos 3, ¿no? Que empezó pandemia fue cuando más fuerte se vino. Bien. El potencial del mercado mexicano es gigantesco, digamos. Ayer estuve en una conferencia donde había un gerente del Banco Central de México que decía que en los últimos 10 años se multiplicaron más de 10 veces la cantidad de transacciones que se hacen. Wow. Entonces, y justo acá todo el rol fintech de la SaaS tiene mucho que ver en digitalizar a instituciones financieras y sobre todo tratar de ayudar a ir a la base de la pirámide, a hacer esa inclusión financiera que instituciones tradicionales por diversas cosas es más difícil que lo hagan. Ok. ¿Y cuál dirías tú que son entonces los factores clave que una empresa debe de considerar sí o sí al elegir a un proveedor de servicios de software as a service? ¿En qué me tengo que fijar? Bien, acá viene la típica pregunta que es el build or buy, es ¿construyo o compro? ¿No? Y yo acá uso el ejemplo que hace Mercado Libre, que me parece una empresa de tecnología número 1 del mundo, o entre las mejores del mundo, número 1 de Latinoamérica, y el approach, digamos, la forma que ellos encaran este tipo de cosas. Ellos dicen, ok, yo me busco a quién es el experto en esta cosa y contrasto este SaaS. Y en paralelo a Mercado Libre tenía un equipo interno que trataba de ganar conocimiento sobre eso y después de varios años de competir ver si es mejor o no. Si es mejor, buenísimo. Queda ese in-house, ese conocimiento. Si no, bien, seguimos usando ese SaaS, digamos. Entonces, muchas veces los bancos o las instituciones financieras tienen esa pregunta, ¿construyo o compro? Bueno, la pregunta es, ¿tenés la expertise para hacerlo? ¿Hay alguien world class, o sea, muy bueno haciendo esto que te puede ayudar a acelerar tiempos y ahorrar costos? Esas son el tipo de preguntas que yo me haría al momento de decidir. Ok. ¿Y cómo dirías tú que un sistema de software as a service puede desarrollar soluciones centradas en el cliente y satisfacer todas sus necesidades? Digo, me queda claro que está ahí precisamente para ello. Bien. Pero ¿cómo lo haces? Bien, está muy buena la pregunta. Algo que en los últimos años los usuarios, digamos, de tecnología nos hemos acostumbrado, si querés mal acostumbrado, grandes empresas al estilo Amazon, Mercado Libre, Nubank, han metido esta idea de el usuario va en el centro y trato de mejorar lo máximo posible la experiencia del usuario. Las instituciones financieras, por los motivos que sean tradicionales, etcétera, tienen dificultades para llegar a hacer eso. Y los SaaS, naciendo tecnológicos, priorizamos la experiencia del usuario, sujeto a cumplir normativa, a cumplir, digamos, todas ciertas cosas. Entonces, de ese punto de vista, el SaaS, siempre decimos cómo mejoramos la experiencia del usuario y con eso ayudamos a la institución financiera a darle una mejor experiencia a sus propios usuarios. Ok, de acuerdo. Ahora sí,
Viene lo bueno. A mí me gustaría que me cuentes de Digi, ¿no? De qué se trata, qué servicios le ofrecen, a quiénes van dirigidos, quiénes son tus clientes, Bien, cuáles son las soluciones. bien, bueno. Bueno, como te decía, somos un software as a service. Nosotros lo que damos es infraestructura fintech. ¿Qué significa eso? Digitalizamos a instituciones financieras, bancos, SOCAPs, SOFIPOS, SOFOMS, en todo el inicio del ciclo de vida del usuario con esa empresa. O sea, cómo darse a conocer a través de forma digital, cómo hacer lo que se llama el onboarding digital, o sea, cómo solicito un préstamo, una tarjeta, una apertura de una cuenta, cómo hago todo ese proceso que incluye en el medio hasta que me convierto en cliente. Y finalmente, cómo se hace todo lo que es la expansión del uso. Eso es típico para bancos en tarjetas de crédito. Ok, una vez que doy la tarjeta, ¿cómo hago para usarla más? ¿No? Okay. Nosotros estamos presentes en 10 países. Tenemos más de 50 clientes de todo tipo, como decía. Bancos, fintechs, SOFIPOS, SOCAPs, etc. Oye, a ver, y ahí me gustaría que me pusieras, por ejemplo, un ejemplo que tú digas, oye, este caso de este cliente me encanta por X razón, le mejoramos la vida completa a su empresa. Bien. Bueno, un ejemplo que doy es una empresa, es un retail que da financiación cuando uno va a una tienda a comprar, y a través de nosotros lo que hicieron fue digitalizar y crear una experiencia completamente omnicanal. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Con qué se come el omnicanal? ¿Con qué se come el omnicanal? Básicamente es, si yo entro online y digo, ok, quiero esta tarjeta o quiero este préstamo, o yo voy a una tienda, es exactamente la misma tipo de experiencia que yo tengo como usuario. O inclusive puedo iniciar online y después voy a la tienda y no se pierde lo que hice, sino que continúa ahí. Okay. Y ahí es donde también pasa el vendedor de la tienda, el usuario. Digamos, hay muchos usuarios y es un único expediente digital que acompaña todo ese proceso. Y lo que estás haciendo es eso, poner al usuario en el centro y que ese proceso sea lo más ameno, lo menos friccionante posible, para que el usuario se lleve su tarjeta, su préstamo y al final del día, como es un retail, su producto. Claro, y tenga una mejor experiencia y le hagas la vida mucho más sencilla, que es lo que nos gusta a todos en este nuevo mundo financiero tecnológico. Ahora, ¿pero qué criterios utilizan para evaluar la eficacia y el rendimiento de su plataforma? Bien. Hay algo que se llama, que esto viene del e-commerce, que se llama la tasa de conversión. ¿Cuánta gente entra a solicitar algo y cuánta gente efectivamente se lo está llevando? Es el típico, viste, cuando compras online en Mercado Libre, el carrito lo llenas y me lo llevé. Acá es exactamente el mismo concepto. Si yo vine a pedir un préstamo o una tarjeta, ¿cuánta gente efectivamente se lo llevó? Uh-huh. Eso se llama tasa de conversión y esa es la métrica que nosotros miramos con cada uno de nuestros clientes. ¿Cuántos entran, cuántos salen? Y ese número tiene que ser lo más alto posible, por supuesto. Sí, claro, le tienes que dar números sí o sí al cliente, por supuesto. Ahora, un tema clave, y es en todos los temas financieros, sin duda alguna, es la seguridad. ¿Qué medidas de seguridad están implementando ustedes para poder proteger los datos confidenciales de los clientes? Bien. Y acá si me pongo técnico me avisás, ¿no? Pero hay algo que se llama la normativa ISO, que es lo que regula un poquitito si una empresa presta o no ciertos estándares de seguridad. La normativa ISO 27001 es lo que da qué protocolos, qué procesos y estas cuestiones de ethical hacking una empresa tiene que tener para decir, ok, esta empresa es segura en lo que respecta a datos personales. Entonces todo esto involucra decir, ok, estoy usando cuestiones como encriptación híbrida, básicamente la información se codifica, entonces no cualquiera la puede leer porque hay una clave para poder leer esa información. La base de datos, cómo está protegida, se puede acceder de forma externa o es una red interna que protege esto. Todo ese tipo está todo regulado por la ISO básicamente, que es la mejor forma que una empresa puede ver si una SaaS cumple con las normativas de seguridad necesarias. Y entonces el cliente final puede estar tranquilo de que el usuario final está tranquilo que sus datos están protegidos justamente por eso. Ok. Ahora, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del software as a service y cómo crees que va a continuar transformando la forma en la que están operando hoy en día las empresas? Bien. Yo soy muy optimista desde el punto de vista de que la colaboración entre instituciones financieras y software as a service va a seguir creciendo y es a donde vamos a ir. Hace unos años está muy de moda, hacemos todos bancos digitales y si vos ves los que fueron exitosos fueron pocos. Es realmente muy difícil hacerlo, todo de cero, digo, algo entero. El approach que tiene justamente los software as a service es, ok, bancos o FOM, yo te ayudo a digitalizarte, yo te ayudo a hacer las cosas que son difíciles de hacer desde el punto de vista técnico y vos sos experto en hacer manejo de riesgo, crédito, de cobranza de tu cartera, etcétera, etcétera. Entonces es una colaboración a que todo esto crezca y que la industria en total termine creciendo así.
Y al final del día el usuario se ve beneficiado por O eso. sea, yo te facilito la vida para que puedas acortar procesos que antes eran larguísimos, ¿no? Papeleo para pedir un préstamo, montañas y folders y no sabías ni qué onda. Ahora lo pueden hacer mucho más fácil. Tanto el cliente final de tu cliente, ¿no? Como la empresa. Como la empresa en sí misma, exactamente. Entonces, ¿tú qué le dirías a los empresarios el día de hoy? Úsenlo sí o sí, y si no, se están perdiendo de una gran parte del pastel. Yo lo que le diría a los empresarios es bancos o FOMES, etcétera. A veces esa idea de, lo tengo que construir yo, si el código es mío o no. En la economía del conocimiento lo que vale es, ¿qué tanto sabe la gente de una empresa de algo? Y está bien no ser experto en todo. De vuelta el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre contrata un montón de software as a service. Amazon contrata un montón de software as a service. Nubank contrata un montón de software as a service. Porque es tan específico todo que hay expertos que te pueden facilitar todas cosas. Entonces, zapateros o zapatos es lo que siempre digo. Sin duda alguna. Cualquier empresa que tenga que ver con fintech, finanzas tecnológicas, etcétera, puede ocupar este tipo de servicios. Cualquiera. Exactamente. Para absolutamente todo. Exactamente. Ok. Ahora, ¿tú cómo has visto la evolución del software as a service desde que empezó al día de hoy? Bien. Si uno lo ve a tendencia mundial, ¿no? Más allá de hablando de Latinoamérica, ¿no? Cada vez esto es más presente y ocupa más, ¿no? Y lo que uno ve es que el software as a service resuelve los problemas de cada geografía. Los software as a service en Asia resuelven cuestiones que necesita Asia. En Estados Unidos, cuestiones que necesita Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, los software as a service resuelven cuestiones mucho más propias de infraestructura, más de back. Okay. Porque son las necesidades que había, porque ya hay un mercado muy bancarizado, con grandes bancos, que ya hay muchas cosas que tenían resueltas y van a eso. Latinoamérica lo que tiene muy lindo es que está todo por hacerse. Tenés un sector bancario que está en cierta manera desarrollado, pero que hay mucha oportunidad todavía de crecimiento, ¿no? Y por eso aparecen esos FOMES, por eso son esos FIPOS. Y los software as a service tienen esa posibilidad de apoyar a todos estos segmentos de instituciones financieras a seguir expandiéndose y llegar a toda la población, que es un problema latinoamericano, que hay gente que está excluida de los servicios financieros. Sí, hay mucho rezago, hay mucha gente que todavía no, y que las fintechs han venido a ayudar a hacer esta inclusión financiera que antes no tenía, pero tenemos muchísimo camino por andar. Ahora, entonces en Latinoamérica, que no tenemos tanta cultura o que estamos arrancando al final, ¿no? Con esto, a diferencia de Asia y de Estados Unidos o de Europa, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya estamos cerca de que se consolide más el software as a service? Mira, vamos a un ejemplo. Hace 5 años vos hablabas con un banco y le decías, ¿hay que tener datos en la nube? Decían, no. Hoy dicen, sí, tenemos que migrar a eso. Con el software as a service pasó lo mismo. Antes estaba un poco más ese rezago de lo uso o no lo uso, y ahora cada vez más hay una apertura de, sí, yo veo las ventajas que trae un software as a service, y con eso cómo puedo crecer yo como institución financiera gracias, apoyándome a los diferentes software as a service, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Con esto vamos a concluir. El tiempo es corto. Ni modo, mi querido Santi, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, te lo agradezco. Gracias a vos y por la invitación. Bueno, pues así concluimos. Yo le doy las gracias por haber estado aquí a Santiago Pezzoni. Él es fundador de Digi. Yo soy Berenice Trujillo y como siempre, nos vemos la próxima aquí en Mundo Fintech.